para la conferencia de hoy se dicta dentro del seminario del Grupo Nación, Cultura y Memoria del Departamento de Historia de la Universidad del Valle y lleva por título, como sabéis, Conflictos sociales en el régimen señorial de la monarquía hispana. Cameros, La Rioja en la Edad Moderna, siglos XVI al siglo XVIII. La imparte el profesor Sergio Cañas. Sergio Cañas es licenciado en Humanidades y doctor en Historia Contemporánea con mención internacional por la Universidad de La Rioja. Becario predoctoral y postdoctoral de la Universidad de La Rioja, ha sido profesor en la misma universidad y ha realizado estancias de investigación en distintos centros internacionales y nacionales como la Universidad de Salerno, Italia, y la Universidad de Zaragoza, España. Actualmente es docente del grado de Historia, Geografía e Historia del Arte de la Universidad Isabel I en Burgos y es director del área de Historia y Cultura Popular del IER, el Instituto de Estudios Riojanos, con sede en la ciudad de Logroño, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en España, ¿no? Como sabéis. Sus principales líneas de investigación son la historia política y económica de La Rioja, edad moderna y edad contemporánea, la crisis del antiguo régimen y el primer liberalismo en España y las repercusiones de la unificación de Italia en la España del siglo XIX. Contrarrevolución y legitimismo internacional, prensa y opinión pública, relaciones de la Iglesia con el Estado. Sobre estos asuntos cuenta con una extensa diversidad de monografías, capítulos de libros, artículos y conferencias. Su último libro, publicado por el IER en el año 2021, el año pasado, se titula De capital de señorío a municipio riojano. Historia contemporánea de Nalda, siglos XIX y XX. No sé cuál será el contenido de la conferencia, pero permíteme, Sergio, hacer un comentario previo por si de alguna manera, seguro que sí, podemos trasladar el asunto de los señoríos, el asunto del sistema feudal, en definitiva, aquí a la América española y concretamente al funcionamiento de los cabildos. Aunque siempre ligados a la estructura del control político de la corona, los cabildos constituyeron pequeñas formas de estados, gozaban de amplias competencias, distribuían tierras, recaudaban impuestos, controlaban la policía y la milicia, expedían licencias de construcción, de comercio, controlaban los abastos, los precios, las medidas, reglamentaban fiestas, se intervenían muy directamente sobre la vida cotidiana de la población. Perdón. Las labores y demás libertades ciudadanas se vieron estimuladas desde la corona como un medio para poder evitar o contrarrestar las tendencias feudales de descubridores o conquistadores, por lo menos en las primeras décadas. José María Ot Casdequi, en el Estado español en las Indias, señala lo que supuso la puesta en marcha del régimen municipal en el continente americano. El concejo de la ciudad fue, dice, el órgano adecuado para dar curso a sus aspiraciones sociales, así como el punto de apoyo necesario para hacer frente, de una parte, a los privilegios señoriales excesivos de los grandes descubridores y sus descendientes, y de otra, a los abusos de las propias autoridades de la corona. En otro de sus textos, Historia del Derecho Español, Ot Casdequi clasifica en 3 etapas el desarrollo de los cabildos municipales americanos: la etapa insular, la etapa continental y la etapa de las reformas municipales propuestas por Carlos III. En las 2 últimas etapas, la continental y la de las reformas borbónicas,
Los oficios concejiles se adjudican en pública subasta al mejor postor, convirtiéndolos en títulos perpetuos y renunciables, con lo cual los cabildos cayeron en manos de verdaderas oligarquías familiares, peninsulares y criollas. Las reformas municipales luego, a partir de la década de 1760, crean los cargos del síndico personero, al que se le asigna la función de defender la comunidad ciudadana frente al cabildo, y el del diputado, el cargo del diputado del común, para fiscalizar los servicios de abastos. Pero es en la primera etapa, la etapa insular, que comienza con el descubrimiento, en la que tal vez podamos relacionar los contenidos de la conferencia de hoy, pues es en ella donde se implementa el mismo régimen municipal que regía en las viejas ciudades castellanas y se hacía frente a los privilegios exorbitantes de la nueva nobleza, integrada por los descendientes de los primeros descubridores, y a los abusos, hacía frente también a los abusos de poder de la incipiente y pronto frondosa burocracia colonial. Esperamos aprender de la conferencia de Sergio Cañas y gracias por tu buena disposición para ofrecerla en este escenario. Adelante, Sergio, cuando quieras. Muchas gracias, querido Alfonso. Buenos días a todos y a todas. Antes de comenzar a desarrollar esta conferencia titulada Conflictos sociales en el régimen señorial de la monarquía hispana, Cameros, La Rioja, siglos XVI-XVIII, quisiera aprovechar para dar rápida, pero sinceramente, las gracias a todas las personas e instituciones implicadas en la organización de esta conferencia virtual, especialmente al Departamento de Historia, dirigido por Carlos Alberto, y al Grupo de Investigación Nación, Cultura y Memoria de la Universidad de La Rioja, a Claudia y a Andrea por ese bonito cartel que han hecho para anunciar estas jornadas y encargarse de la parte técnica de la virtualidad que tiene esta actividad. Y sobre todo, sin ánimo de ser descortés con el resto de personas, sí que quisiera especialmente darle las gracias al profesor Alfonso Rubio por haberme invitado y tener la amabilidad de aceptar mi propuesta para poder explicar mi trabajo de investigación ante todos ustedes en esta mañana. Como les quiero decir muchas cosas, pero también quiero respetar el tiempo que se me concede para usar la palabra, y me gustaría que en la medida de lo posible también ustedes pudieran hacer alguna pregunta o compartir sus reflexiones al final de la conferencia. Dentro del esquema general del tema que he investigado y sobre el cual he elaborado esta conferencia, he escogido una parte muy concreta de la investigación para presentarlas. Así, del total de conflictos sociales habidos en el señorío de Cameros durante la Edad Moderna, voy a poner especial interés en los conflictos que se producen entre los municipios, es decir, sus consejos y sus vecinos, y la autoridad del conde de Aguilar y duque de Abrantes, quien es a través de sus distintos titulares quienes fueron los señores de Cameros en los municipios riojanos que quedaron dentro de esa demarcación administrativa durante la Edad Moderna. Esto no es óbice, esto no quita para que también durante estos 3 siglos, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, se produjeran en estos territorios conflictos entre distintos municipios por el uso de los recursos naturales, donde sobre todo será el uso del agua de riego y el uso de montes y terrenos comunales los causantes de estos conflictos intermunicipales. También se produjeron conflictos señoriales, es decir, entre diferentes casas nobiliarias, por intentar aumentar su dominio en detrimento de otro señor. Y por último, también se produjeron conflictos estamentales dentro de una misma sociedad, es decir, dentro de un mismo municipio. En ocasiones, en un periodo más o menos corto de tiempo, un par de décadas, se produjeron varios conflictos de distinta naturaleza. Pero como me gustaría ofrecerles una explicación de largo recorrido histórico que cubra toda la Edad Moderna y que sea lo más global posible, me he decantado por basar esta intervención principalmente en los conflictos dados por la resistencia vecinal ante la presión señorial, sin menoscabo de que tangencialmente introduzcamos algún matiz distinto para enriquecer el análisis. Este hecho responde a la hipótesis de partida que paso a compartir con todos ustedes.
Las hipótesis que manejaba al principio de la investigación y que quiero demostrar se han visto satisfechas tras la consulta documental es que ante el férreo control que el régimen señorial de los condes de Aguilar quiso imponer en sus dominios riojanos, los municipios reaccionaron de manera diversa dependiendo de su situación dentro del propio régimen señorial, y que en las ocasiones en que un conflicto social implicaba a todo un municipio contra los intereses del titular del señorío, era más o menos asequible que todo un vecindario, independientemente de su condición estamental, se uniera en defensa de unos derechos colectivos que creían que se podían perder, se habían perdido o que estaban siendo lesionados por el señor feudal. Tal es así que este enfrentamiento entre algunos municipios y el conde de Cameros estuvo a punto de lograr una suerte de movimiento mancomunado para intentar escapar entre varias villas del señorío, es decir, del régimen señorial. Fue una empresa que no se pudo hacer, pero que sí marcó mucho la aceptación general del marco señorial en líneas generales en este territorio de la España peninsular del cual estamos hablando. Por otro lado, esta realidad demuestra que entre la lucha entre villas y señores dada durante la Edad Moderna, el principal elemento reforzado, el principal agente histórico que sale beneficiado fue la corona, por un lado, en tanto en cuanto aparecía como un árbitro entre las partes en litigio, ya que normalmente todos estos conflictos, que luego vamos a explicar, derivaron en pleitos. Y también, por otra parte, sería la oligarquía hidalga rural la que terminaría copando y beneficiándose de esta situación conflictiva, ya que mediante la oligarquía llegó a ocupar casi todos los ayuntamientos, al menos los cargos más honrosos y más importantes, a medida que el régimen señorial terminó por asentarse, sin grandes cambios, hasta la edad contemporánea. Como todos ustedes saben, sería la edad contemporánea cuando el régimen señorial fue abolido, al tiempo en que se asistía a la construcción del Estado liberal en la España del siglo XIX. Todo lo cual, a mi parecer, refleja un pasado menos centralizado y menos pacífico, por ende mucho más problemático y más dinámico desde el punto de vista de la historia social en el territorio que ocupó el señorío del Cameros, que el que en ocasiones se ha interpretado por la historiografía anterior, muchas veces más interesada en estudiar los grandes conflictos y los motines antiseñoriales. Sin duda alguna, son episodios, estos conflictos antiseñoriales, mucho más vistosos, pero también son extraordinarios y espectaculares por cuanto conllevaron episodios de violencia directa y grandes condenas contra los perpetradores de estos motines antiseñoriales. Pero también, siendo episodios mucho más, digamos, anecdóticos o extraordinarios, desde mi punto de vista son más extravagantes como para poder caracterizar el régimen señorial en La Rioja de la Edad Moderna, al menos en términos provinciales. Y por eso mismo yo les quiero ofrecer esta otra visión que no es tanto es contraria, sino complementaria a la visión que ya tenía la historiografía anterior. Antes de entrar en materia, es necesario presentar brevemente el territorio sobre el cual se ha hecho la investigación, sobre el señorío de Cameros, que paso a dárselo a conocer para que entiendan cómo es la geografía humana y física en la cual nos vamos a mover. El señorío de Cameros se instituye en el siglo XIV, cuando el rey Enrique II de Castilla concede su escritura a Juan Ramírez de Arellano, un noble navarro del antiguo reino de Navarra. Concretamente lo hace el 8 de abril de 1367, después de que este caballero, Juan Ramírez de Arellano, hubiera liberado al rey de manos de los ingleses cuando lo capturaron en la batalla de Nájera tras el pago de 100.000 florines, una auténtica fortuna para la época. A cambio de la ayuda de este rescate del rey, se le concede el condado de Navarrete, también en la Rioja, y la villa de Entrena, también en La Rioja, con sus 4 aldeas. 10 años después de este hecho, en 1377, el territorio señorial aumentó por la continua ayuda prestada a la corona, hasta llegar a crear el título de señor de Cameros con sus villas, lugares y castillos. En esta época hablamos de un total de 40 villas, casi todas de ellas riojanas, y bastantes aldeas. Ya para 1381, este territorio, este señorío de Cameros, absorberá 4 villas más y Aguilar de Inestrillas y todas sus villas vecinas, creando por fin el título de Conde de Aguilar.
Ese señorío hizo que los condes de Aguilar de Inestrillas y duques de Abrantes, los señores de Cameros, se convirtieran en uno de los tres grandes linajes nobiliarios riojanos junto a los duques de Nájera y a los duques de Frías. Entre las 5 grandes casas nobles riojanas, o que tendrían presencia en La Rioja, mejor dicho, dominaban el 37% de la población y el 40% de la superficie de la provincia de La Rioja, ocupando el señorío de Cameros aproximadamente un 25% de todo el territorio señorial riojano y un 10% del total de suelo de la provincia riojana. Especialmente su dominio radicaba en los estados de Cameros, la comarca del río Iregua y el Camero Viejo. Demográficamente hablando, su poder era sensiblemente menor al territorial, ya que dominaron unos 5.000 habitantes, un 4% del total de la población de La Rioja. Si bien Nalda y Entrena, dos de las principales villas de este señorío de Cameros, a los cuales nos vamos a dedicar luego a explicar sus conflictos sociales, sumaban a lo largo y de media para esta época unas 3.000 personas. Más o menos era la población de una ciudad como Arnedo, perteneciente al duque de Frías. Pero en términos comarcales, solo Logroño, con 8.000 habitantes, Calahorra, 5.000 habitantes, o Santo Domingo de la Calzada, con 3.500, que eran ciudades de Redegalengo, superaban esa población. En aras de establecer los principales conflictos sociales vividos dentro del señorío de Cameros, me he fijado especialmente, como ya comentaba antes, en el estudio de las villas de Entrena y de Nalda. Nalda, a la sazón, era la capital del señorío, y Entrena, una villa vecina, porque era una de las principales localidades perteneciente a la mancomunidad de las 7 villas del campo, una institución de origen medieval que regulaba las ordenanzas de las villas de Entrena, Fuenmayor, Navarrete, Sojuela, Medrano, Hornos y Velilla, pero de la que solo Entrena y su término de Velilla formaban parte del señorío de Cameros, porque Navarrete, que ya dijimos anteriormente que fue entregada en el siglo XIV a los Ramírez de Arellano, terminó siendo entregada al duque de Nájera en el siglo XV. Todo lo cual confiere tanto a la villa de Entrena como a la de Nalda de unas circunstancias históricas particulares frente al conjunto de la provincia riojana como al conjunto del señorío y entre sí. Desde el siglo XIV, Juan Ramírez de Arellano, el primer señor de Cameros, instaló la capital en Nalda. En esta villa levantó su castillo, una muralla y un palacio en el que instauró su audiencia. Este hecho fue un revulsivo municipal a largo plazo, entre otras cosas porque en el siglo XVII el séptimo conde de Aguilar, natural de Nalda pero residente en Madrid, en la corte, mandó construir el convento franciscano de San Antonio, lugar donde dispuso un panteón señorial con una factura muy parecida al panteón real de los reyes de España, sito en el Escorial, en Madrid, pero con unas dimensiones sensiblemente menores. No obstante, la obra llegó a levantar su admiración en el momento de ser construida, en el siglo XVII, y un cronista español, en este caso Diego Hernández de la Torre, aseguraba, y cito textualmente, que remedan lo posible al que nuestros reyes tienen en el Escorial. Este mismo conde, natural de Nalda, pero residente en Madrid, Juan Ramírez de Arellano, reforzó la capitalidad de su señorío, dejando un legado de más de 10.000 reales a su muerte para reparar la ermita de Villavieja, de origen medieval, terminar de construir un hospital en Nalda y realizar otra serie de obras dentro de la capital de su señorío. Del esplendor de la villa de Nalda en estos momentos históricos, en el siglo XVII, vuelven a dar las claves las crónicas que describían la villa, y cito textualmente, como amenísima y muy fructífera, compuesta de todo género de árboles que rinden muchas y muy sazonadas frutas, cuya producción total anual superaba con creces el 500.000 de kilos. Y lo cierto es que entre el siglo XVII y el siglo XVIII, cuando la villa crece más allá de las murallas y hacia sus arrabales, el crecimiento urbano responde a un importante crecimiento demográfico. Un crecimiento demográfico que es pequeño en términos nacionales, en comparación con España, mucho más en comparación con América, y provinciales, pero que es muy importante dentro del territorio del señorío de Cameros. De este poderío señorial se jactaba el propio conde de Aguilar
en una carta que le mandó al rey Felipe III, donde le aseguraba que en su territorio, en el señorío de Cameros, había más de 100 casas solaliegas con escudo heráldico en la fachada. Y lo cierto es que, en otro orden de cosas, a pesar de la importancia militar de la nobleza castellana va disminuyendo desde el siglo XVI, la función defensiva del castillo de Nalda todavía era importante durante el siglo XVII. En Nalda, en la capital del señorío de Cameros, no solo residía el palacio del señor de Cameros, sino que también estaba su audiencia. Su audiencia era un tribunal de apelaciones posterior a los juzgados locales, que eran los tribunales de primera instancia, como diríamos hoy en día, y que eran anteriores a la Real Chancillería de Valladolid, a la sazón el Gran Tribunal Supremo de la monarquía hispánica en la Edad Moderna. También en esta audiencia, situada en Nalda, radicaba la Contaduría Mayor del Señorío y del Condado, que mandaba anualmente los tributos señoriales al noble, que normalmente ya hemos dicho que solía residir en la corte, en Madrid. El señor de Nalda, el señor de Cameros, administraba la villa y a través de ella todo el territorio del señorío mediante la figura del alcalde mayor de Nalda, que era un cargo político nombrado por el conde, el cual desde el siglo XVII sí que residía en la propia villa y era el encargado de nombrar directamente y sin ningún tipo de concurso vecinal a todo el concejo local. Si bien para el siglo XVIII la tendencia fue modificándose a favor del municipio, pues por ejemplo la escribanía, que originalmente pertenecía al conde, aunque debía aprobarse por el Consejo de Real, y era motivo de que la villa tuviera que pagar un tributo por ello, fue enajenada de manos del señor de Cameros y progresivamente el escribano era nombrado y pagado por el propio municipio. En general, la figura del alcalde mayor de Nalda y del señorío de Cameros era la de un abogado forastero, no natural de la villa, que solía ser nombrado anual o bianualmente, aunque no siempre, pues oficialmente el cargo duraba, y cito textualmente, por el tiempo de mi voluntad que sirviera el dicho oficio, según el nombramiento que hacían los propios condes de Aguilar. Lo cierto es que toda vez que el alcalde en nombre de Nalda le tomaba juramento para cumplir bien y fielmente su oficio de alcalde mayor, como se puede leer en la documentación, y este alcalde mayor elegía el ayuntamiento, su papel era más bien discreto, salvo que surgiera algún problema extraordinario durante el año o los años que tuviera duración su cargo. En el fondo, iban a ser los alcaldes ordinarios de los municipios los que realmente administraban la localidad, contando, eso sí, con el visto bueno del alcalde mayor, el cual solía darlo siempre y cuando no peligrase el régimen señorial, cuando se continuasen pagando los tributos y el resto de villas del señorío hicieran lo propio. Las principales ocasiones en las que este alcalde mayor hizo prevalecer su cargo en Nalda fue cuando los alcaldes ordinarios, uno de cada estado, uno noble y otro labrador, que normalmente solían nombrar a los cargos subalternos, guiados también por este criterio estamental de dividir los cargos entre los dos estamentos principales, no se ponían de acuerdo, o los hidalgos, la baja nobleza rural, intentaban elegir todo el concejo unilateralmente. Solo en estos casos extraordinarios, el alcalde mayor dirimía el conflicto y nombraba directamente a todos los cargos directamente, advirtiendo siempre que oponerse a su mandato equivalía a oponerse a lo que quería el señor de la villa y al pago de una multa de 50.000 maravedíes. Estos cambios, que hemos resumido históricos, no eran fruto de una lucha alarmada en el tiempo, pero sí de un intento del vecindario por eliminar ciertas competencias señoriales y alcanzar ciertas cuotas de poder a nivel local, lo cual coincide con la etapa del reformismo borbónico y la lógica estatal de la monarquía absolutista. Lo cierto es que desde el siglo XVI la autoridad del señorío fue inhibiéndose a favor de la corona, sobre todo en los asuntos de justicia, lo cual en ningún caso impedía que fuera la autoridad del poder local la que se hiciera en nombre del conde, del señor feudal. Ya desde el siglo XVII, el conde de Aguilar era parte de la nobleza cortesana y ésta, desde el reinado de Felipe III, se ha caracterizado por la historiografía española como una élite cortesana al servicio del aparato político y militar de la monarquía, más que como señores feudales al uso, más que como señores feudales como en el tiempo del medievo, dedicados a ejercer el poder directamente en sus dominios.
Si bien en nuestro caso, en el señorío de Cameros, no es hasta el siglo XVIII cuando podemos aplicar esta interpretación válida para otros señoríos peninsulares, pues es justo a mitad del siglo XVII cuando el rey Felipe IV concedió plenos derechos políticos al conde de Aguilar para administrar el señorío en La Rioja. No así a partir del siglo XVIII, sobre todo en el reinado de Carlos III, cuando es claro que se ha sustraído la capacidad administrativa al señor de Cameros a cambio de permitirle que se hiciera más fuerte en términos socioeconómicos en sus dominios. Un ejemplo de ello va más allá del pago de alcabaras, servicios, las tercias reales y otros tributos absolutistas, y era el pago de tributos en especie que normalmente solían generar conflictos sociales. Hablamos, por ejemplo, del pago de gallinas y de la protesta que generó a mitad del 700 entre los vecinos de Nalda y su ayuntamiento, quienes primero se negaron a pagar y luego iniciaron un pleito para que el rey eliminase lo que consideraban una carga abusiva. Pero la decisión de la Real Chancillería de Valladolid, este Tribunal Supremo de la monarquía hispánica, fue clara. Amparaba, y cito textualmente, a su excelencia en la cuasi posesión de percibir este tributo y condena a la villa a pagar de lo que se debiese, además de que la villa tuvo que pagar todas las costas del proceso. Esta situación era muy distinta y se contrapone a la que se vivía en la vecina Villa de Entrena, que es en la cual vamos a introducirnos ahora. Porque precisamente es Entrena, la otra gran villa de este espacio, situada en la otra orilla del río Iregua, más o menos a unos 11 kilómetros de la villa de Nalda, la que nos va a servir de contrapunto para terminar de entender los conflictos señoriales que se viven en el señorío de Cameros durante la Edad Moderna. Pues si Nalda era la luz del dominio señorial, Entrena va a ser su sombra. Así como en Nalda hemos visto que se aceptaron desde el primer momento que se formase parte del régimen señorial, el paso de la villa de realengo a villa de señorío en Entrena discurrió de una manera muy distinta. Hasta cierto punto, el hecho de ser una villa principal de la mancomunidad de las 7 villas y contar desde la Edad Media con unas ordenanzas propias y privativas de esa mancomunidad para temas de riego, labores agrícolas, usos del monte Moncalvillo, seguridad, etcétera, etcétera, fue muy importante, según mi posición, para que desde los inicios del siglo XVI se planteasen conflictos en el señorío que, si bien, como hemos dicho al principio, no llegaban a producir un motín antiseñorial, como el que, por ejemplo, se vivió en Autol, otra villa riojana, en el siglo XVII. Pero esta villa de Autol pertenecía a otro señorío diferente y no nos meteremos ahora a explicar por qué sucedió este motín, simplemente quisiera señalarlo para que nos sirva de contrapunto. Para empezar, es diferente la situación de Entrena dentro del señorío y frente a otros señoríos, porque en 1521 el concejo de Entrena logró que la corona hiciera acatar al conde de Aguilar los juicios de residencia. A cambio, el concejo aceptaba el nombramiento del alcalde mayor de Nalda como alcalde mayor de todo el señorío y, por lo tanto, de la propia villa de Entrena. Además, también el concejo de Entrena logró que el alcalde mayor del señorío tuviera que ser jurado en Entrena ante su propio concejo local para que fuera reconocido como tal por todos los vecinos de la villa. No obstante, tampoco el señor de Cameros aceptó esta situación sin hacer nada, y así, en 1566, compró los derechos de Alcabara a la corona y pidió al concejo de Entrena que a partir de entonces le pagasen ese tributo como hacían, entre otras villas, Nalda, la capital del señorío. Concretamente, fue el alcalde mayor quien se lo exigió, pero el concejo y los vecinos de Entrena se negaron argumentando que era una medida contraria a los usos y costumbres de la población. Con todo, y a pesar de la amenaza con llevar presos a los alcaldes ordinarios de Entrena, hasta que la Real Chancillería de Valladolid no emitió una sentencia favorable a los intereses del conde de Aguilar, los vecinos se negaron a pagar un solo maravedí por las alcabaras. No obstante, pocos años después, ya a finales del siglo XVI, el concejo de Entrena se negó a pagar al conde por los productos de arriendo del monte, esgrimiendo que era un arriendo municipal y que, por lo tanto, quedaba protegido por las ordenanzas de la mancomunidad y los privilegios reales otorgados por diferentes reyes de Castilla durante la Edad Media. Argumentando a su favor,
le pidió al señor de Cameros la devolución de todo lo que habían ido pagando desde que se empezaron a insertar en el señorío de Cameros, que no fueran el mero producto de las ventas efectuadas durante el siglo XVI. Ello provocó una nueva denuncia del conde, reabrir el caso anteriormente juzgado y la emisión de una nueva sentencia en 1584 que por un lado garantizaba la alcabala del conde de Aguilar, pero por el otro, y esto es interesante, le obligaba al señor noble a devolver todos los maravedíes que habrían sido producto de los arriendos del monte, que es el hecho que motivó esta última pelea del concejo de Entrena. Tras una apelación del conde, finalmente se tomó por parte de la corona una decisión salomónica. El conde solo llevaría la mitad del importe, pero a cambio la villa quedaría libre de pagar alcabala por la venta de hoja de viña y de los labrados. Los vecinos acataron la sentencia en vista de que les era económicamente favorable y porque, esto es importante también señalarlo, en la sentencia se le ordenaba a su señor feudal, al conde de Cameros, que no se atreviese a hacer novedad en este asunto sin tener la autorización del rey para ello. Dentro de este conflicto, todavía surgió otro subsiguiente por el que se logró proteger los intereses y las costumbres de la villa y de sus vecinos. Pues desde 1574 el alcalde mayor del señorío obligaba a acudir a su audiencia a la villa de Nalda a cualquier vecino de todo el señorío que fuera convocado o denunciado ante el tribunal del propio señorío, lo que generaba en el caso de Entrena mucha incomodidad a sus vecinos y también a otras villas mancomunadas mucho más lejanas de esos 11 kilómetros que separaban Entrena de Nalda. Así, los tribunales reales dictaminaron en 1584 que cuando hubiera varias sentencias por una misma alcabala, como era el caso, se hiciera un proceso vecinal general en vez de varios pequeños procesos individuales, y que cuando se tratase de un vecino en concreto, solo pudiera ser demandado ante su concejo si estaba apartado varias leguas de Nalda. En resumidas cuentas, el alcalde mayor de Nalda no pudo a partir de entonces sacar a ningún vecino fuera de Entrena, conforme a la ley, salvo que se hubiera cometido un acto delictivo individual y aislado. Tras este juicio, el concejo de Entrena logró el reconocimiento de otra demanda que se fue gestando desde que pasó de ser villa de realengo a ser villa de señorío. Me refiero a la capacidad para elegir a su propio ayuntamiento sin menoscabo de aceptar y de tener por alcalde mayor de la villa al oficial, al abogado nombrado por el propio conde de Aguilar y que residía en Nalda, la capital del señorío. Esta era una concesión hecha por el anterior conde de Aguilar, porque Entrenal había ayudado en su lucha contra una villa del duque de Nájera, que hasta la fecha no se había aclarado ni oficializado totalmente. Ante esta maniobra, contraria a los intereses del señor de Cameros, el nuevo conde pidió a la corona que le permitiese nombrar un alcalde mayor solo para Entrena de cara a poder administrarla mejor. Rápidamente el concejo protestó la pretensión, pero la Real Chancillería de Valladolid no lo permitió. Dentro de esta escala de tensión entre el conde de Aguilar y la villa de Entrena, el momento cumbre va a llegar en 1566, cuando al tiempo de adquirir la alcabala, el señor de Cameros quiso cobrar el tributo de las gallinas de cara a resarcirse de los pleitos perdidos anteriormente. Inicialmente el conflicto provino porque varias villas cercanas a Entrena se unieron a ella para no pagar el vino incubado y que se vendía en las bodegas particulares. Ante la negativa del alcalde noble de Entrena en transigir tanto en su villa como en los municipios limítrofes, el conde restableció el cobro del tributo de las gallinas, algo que ya había logrado ser eliminado anteriormente en Entrena, si bien no he podido constatar desde cuándo no se pagaba. Sabemos que desde el siglo XIV se empezó a pagar este tributo de gallina, que se basaba en entregar una gallina al conde de Aguilar anual, pero en algún momento histórico se quitó y no es hasta 1566 cuando el señor de Entrena, el señor del señorío de Cameros, quiso volver a recuperar esta antigua carga feudal. Lo que sí sabemos por la documentación es que en 1569 el concejo de Entrena denunciaba a su señor por querer llevar una gallina de cada vecino y porque, para asegurar el pago, enviaba una cuadrilla de alguaciles para que, por fuerza y contra la voluntad vecinal, los vecinos entregasen una gallina o una prenda en su lugar cuando no tenían gallina.
mientras que una sentencia anterior, ganada por Entrena, condenaba al señor de la villa por ese mismo hecho. El pleito terminó en 1570 ante la Real Chancillería y fue favorable a los intereses vecinales. Al conde de Aguilar, en este caso, se le condenó al pago de las costas. Pero el problema persistió hasta 1575. 5 años en los que los enfrentamientos entre los alguaciles del conde y algunos vecinos de Entrena fueron proverbiales. En total se produjeron solo en estos 5 años 73 denuncias, si bien el proceso se juzgó en conjunto, ya que una parte era todo el concejo de la villa. La presión contra los vecinos comenzó y se produjo en los meses de mayo y junio de 1570 y 1573. En principio, durante los primeros días, los alguaciles que acompañaban a un escribano, nombrado exprofeso por el conde de Aguilar para tomar nota de todo lo que sucedía, iban a una casa desde primera hora de la mañana para exigir al vecino el pago de la gallina. Y cuando los vecinos se negaban, se entraba a la fuerza y se tomaba una prenda si no querían darla. Pero justo en la tercera casa en la que se llegó, los vecinos decidieron no abrir la puerta y los alguaciles la forzaron para entrar, lo cual comenzó a soliviantar a algunos vecinos. Lo mismo pasó con los cofres donde se guardaban los enseres familiares. En esta época, capas, sayos y aperos de labranza, los más humildes, manteles, sábanas y capas, los vecinos más ricos, o cuando también se pasó a requisar parte del contenido de las bodegas y se empezó también a forzar las ventanas cuando intuían que las gallinas o los bienes se habían escondido en las bodegas o corrales. Solo hubo en todo el vecindario 3 vecinos, un total de 350, que prefirieron entregar la gallina sin más oposición. Pero ocurrió que a lo largo de esta mañana, durante el mediodía, un vecino se negó a dar gallina o a entregar la prenda diciendo que, y cito textualmente, tenía gallinas pero no las iba a dar y que tampoco daría ninguna prenda por ellas. Cuando los alguaciles intentaron forzar la puerta de esta casa, el vecino se resistió con saña y haciendo uso de la fuerza, razón por la cual finalmente los alguaciles lo prendieron y lo detuvieron. Para evitar este tipo de episodios que alarmaron muchísimo a la población, la comitiva señorial abandonó la villa hasta la mañana siguiente. Pero antes de ir a ninguna casa, se dirigieron al concejo vecinal para pedir el auxilio de los alcaldes ordinarios bajo la amenaza de ser multados si no les acompañaban y ayudaban a hacer la ronda y a tranquilizar al vecindario, donde ya había corrido la noticia de la detención de su convecino producida el día anterior. Los alcaldes se negaron, si bien ayudaron a calmar los ánimos, asegurando que el rey les daría la razón si no atacaban a los enviados del conde y se resistían por una vía no violenta. Así, en 1575, se recibió la tan ansiada sentencia que condenaba al conde a devolver las gallinas llevadas, a devolver los enseres en el mismo estado en que se los llevó, es decir, las prendas, etcétera, etcétera. Y cuando no era posible, porque igual este material, estos enseres de objetos que se habían requisado, se habían vendido o se habían estropeado, el señor de Cameros está obligado a devolver el importe líquido o bien un bien sustitutivo de las mismas características y valor económico que el objeto que se habían llevado como prenda. Este hecho, el apoyo de la corona, envalentonó a otras villas del señorío y varias de ellas se juntaron para intentar reducir las alcabalas a la corona. Es decir, las alcabalas, este impuesto que gravaba el comercio, querían empezar a pagárselo directamente al rey o exclusivamente al rey y dejar de pagarlo al señor de las villas. Sobre todo, las villas más importantes e incluso Nalda, la capital del señorío, también se adhirió a esta propuesta. Si bien no se pudo lograr esta pretensión, sí que consiguieron en 1592 llegar a un acuerdo con el conde para que estableciera un encabezamiento por cada villa en vez de cobrar minuciosamente cada operación. No obstante, la operación fue un poco ruinosa para muchas villas que, como Entrena, se vieron obligadas a pagar las costas del juicio, ya que tuvieron que recurrir a un censo que duró hasta varias décadas más tarde. Antes de acordar el censo, surgieron rencillas entre las villas por este motivo. En el fondo, las rencillas provinieron de que habían perdido el juicio y la apelación, y su victoria en el siguiente juicio, en la negociación con el señor de Camberos, fue una victoria pírrica
ya que ahora se veían abocadas a endeudarse para lograr pagar los gastos mancomunadamente que habían producido los juicios, las apelaciones, etcétera, etcétera. Este conflicto del impago de Entrena fue juzgado por el alcalde mayor de Nalda, es decir, el representante del señor en todo el territorio del señorío de Cameros. Como los alcaldes de Entrena se negaron a reconocer la deuda y a tener que ir hasta Nalda para pleitear, fueron condenados en rebeldía en más de 120.000 maravedíes, donde se incluía el pago del proceso por las alcabalas, el pago de las costas del proceso juzgado y el pago de las alcabalas según lo que el conde pensaba debía haber pagado la villa por su riqueza y no había pagado. Para asegurarse del pago de esta cuantiosísima multa, se ordenó a los alguaciles requerir una prenda a los alcaldes o llevarlos presos hasta la cárcel del señorío, que estaba en Nalda, o si no, de lo contrario, al pago de 50.000 maravedíes como multa. Así, finalmente, los alcaldes ordinarios fueron detenidos y encarcelados en la propia cárcel de Entrena. Como con esa medida no se obtenía el dinero, el alcalde mayor sacó a remate la taberna municipal y el aprovechamiento del monte, pero ningún vecino de Entrena acudió a la subasta. Para más INRI, sabemos que el pregonero de Entrena se negó a dar el pregón para anunciar el remate y que el mayordomo de los propios y arbitrios de Entrena se negó a declarar en el juicio contra los alcaldes y a informar de cuánto dinero obraba en su poder. Él les dijo que solo rendía cuentas ante los alcaldes de Entrena y además que exigía la libertad de esos alcaldes. Este motivo, esta rebeldía, produjo que también al mayordomo se le terminase encarcelando. Como iba anocheciendo y nada se conseguía en esta situación, finalmente llegaron a un acuerdo. Se libertaría a los alcaldes de Entrena si aseguraban que el mayordomo permanecería encarcelado por su rebeldía, pero a cambio todos se obligaban a presentarse al día siguiente en la audiencia del señorío, es decir, en el Palacio del Señor en Nalda. Tras negociar este acuerdo ya por la noche, una negociación que duró varias horas, aunque yo ahora mismo la he sintetizado, no fue fácil, fue una negociación dura, muy rocosa, los alcaldes de Entrena se avinieron. Eran ya entonces las 8 de la mañana del día siguiente. Es decir, los alguaciles habían pasado un día entero, 24 horas en Entrena, intentando hacer cumplir una sentencia del alcalde mayor. Al juicio, celebrado el sábado, se presentaron todos los encausados que fueron condenados. Para el pago de lo debido del nuevo proceso abierto, se decidió subastar todos los bienes propios y arbitrios y usar el importe para el pago de todo lo que se debía. Y aunque ningún vecino de Entrena acudió al remate, sí lo hizo un rico hidalgo de Albelda, otra villa grande del Valle de Iregua, razón por la que el concejo decidió pedir un censo, es decir, un préstamo, para pagar los gastos de los juicios y así no perder sus propios bienes comunales. Pues el remate único se estableció en 34.000 maravedíes anuales y aceptándolo se perdería parte de la riqueza municipal durante varios años. Ya en el siglo XVII, concretamente en 1622, el concejo de Entrena llevó a pleito al conde de Aguilar porque exigieron el nombramiento de un alcalde mayor exclusivo para la villa de Entrena, pero que además tuviera la obligación de ser vecino de la propia villa. Pues apelaban diciendo que gastaban mucho dinero en tener que mandar un comisionado hasta Nalda para informarle de los diferentes acuerdos concejiles. En un tiempo donde la economía local pasaba una mala tesitura, la típica de la crisis del siglo XVII, y los enfrentamientos estamentales por intentar controlar el concejo, dados ya desde el inicio del reinado de Felipe III, habían agotado al municipio y habían obligado a vender parte del vecindario, es decir, a los pecheros, obligando a los vecinos más pobres a tomar otros censos, otros préstamos para intentar hacer valer sus intereses. Así, cualquier dinero que pudieran evitar gastar volvió a unir a toda la población para intentar obtener una ventaja sobre el señor de la villa. Este proceso fue lento y costoso en términos económicos, pero para finales del siglo XVII se logró que el conde tuviera que nombrar un alcalde mayor específicamente para la villa de Entrena con la obligación de que residiera allí. No lograron que fuera elegido entre los vecinos, pero sí de que tuviera que avecindarse durante el tiempo que podría ejercer el cargo de alcalde mayor. Ya en el siglo XVIII encontramos un nuevo conflicto relacionado con lo anterior, pues en 1757 el conde de Cameros
hizo un nombramiento de alcalde mayor en una persona que no era vecina de Entrena. Y cuando se presentó en el ayuntamiento para que le fuera reconocido el nombramiento, recibió una dura negativa, pues su pretensión, según dijeron el ayuntamiento, los alcaldes de la villa de Entrena, ultrajaba las leyes y los usos locales. Pero los tiempos históricos eran distintos y el conde se contentó con no hacer ninguna novedad y mantener las cosas tal y como estaban, razón por la que excepcionalmente el ayuntamiento de ese año lo fue también al año siguiente. Lo cierto es que para esta época de la historia el poder señorial estaba un tanto diluido, pero no había desaparecido. Si nos fijamos, por ejemplo, en el tributo de Alcabala, que hemos dicho que es el tributo señorial más importante, era la principal fuente de riqueza señorial, vemos que el conde de Aguilar llevaba aproximadamente unos 45.000 reales anuales de media para el periodo, para el siglo XVIII, siendo el tercer noble con más beneficio de toda La Rioja por el concepto de Alcabala. No obstante, para el siglo XVIII era una cantidad fija, anteriormente ya hemos dicho que la villa se encabezó, que no le servía para mantener su alto nivel de vida en la corte, en Madrid, pues el tributo se había calculado en una época distinta, se había calculado sobre la base económica de varias décadas atrás, y era una cantidad fija. Es decir, que independientemente de que aumentase o disminuyera el comercio de Entrena, esa cantidad de 45.000 maravedíes era la que se debía entregar. A medida que la economía, en este caso en la España peninsular, fue aumentando progresivamente durante el siglo XVIII, era una medida que resultaba mejor para los intereses de los vecinos que para el señor de la villa de Entrena y de todo el señorío. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que a medida que aumentó la economía durante el siglo XVIII, también aumentaron los gastos de percepción. Por ese motivo, podemos concluir que realmente desde mitad del siglo XVI el conde de Aguilar empezó a estar en bancarrota, pero que para el siglo XVIII ya era una bancarrota evidente porque había visto disminuir más del 70% a medida que se produjo la bancarrota del señor de Cameros, los conflictos disminuyeron en su territorio. Si bien se notó en la falta de una administración tan rígida como la anterior, acompañada de una menor conflictividad social. Por ejemplo, en unas ocasiones, el alcalde mayor nombró a todo el ayuntamiento para un año, como ocurrió en 1765, pero en otras ocasiones no se nombró esta figura de alcalde mayor y ya era la oligarquía hidalga municipal la que dominaba el ayuntamiento, quienes se repetían los cargos o hacían las veces de alcalde mayor. Por ejemplo, pues muchas veces el alcalde ordinario noble de un ayuntamiento era el que, poniéndose de acuerdo con el alcalde mayor de Nalda, se nombraba a sí mismo alcalde mayor de la villa de Entrena, como por ejemplo pasó en 1767. De hecho, el respeto por las ordenanzas ya brillaba entonces por su ausencia en muchas ocasiones, ya que siempre se interpretaban en sentido favorable para la oligarquía hidalga local, quienes obtenían en favor del conde a cambio de mantener la tranquilidad en el territorio y de que se le siguieran pagando los tributos. Solo en 1779, y coincidiendo con una época de malas cosechas y de sequía, se produjeron tumultos vecinales de cierto alcance. No sabemos hasta qué punto tenían un carácter reivindicativo de algún tipo o si solo se trataba de enfrentamientos nocturnos entre jóvenes de diferentes familias, porque el bando público que nos informa de esta situación solo informa de la prohibición de circular por las calles a partir de las 9 de la noche sin tener una licencia municipal, un permiso de ayuntamiento, y decía este bando que la medida se tomaba, y cito textualmente, para remediar los males que se experimentaban. Aunque en secreto, sí que es cierto que las autoridades apuntaban hacia los hijos de ciertas familias que, y cito textualmente de nuevo, viven con notable libertad y sin poderles sujetar sus padres. Como estos problemas no terminaron y se siguieron produciendo algunas riñas en el campo y peleas nocturnas en las calles, en 1781 el conde de Aguilar nombró como alcalde mayor a un hidalgo muy querido en la población, con una clara influencia ilustrada, que fue el que consiguió, gracias a un ambicioso plan municipal, eliminar muchos de los censos que aquejaban a la población desde el siglo XVII y que el dinero antaño invertido en el pago de los intereses de estos censos, de estos préstamos, fuera usado en mejorar los edificios públicos,
en instalar un reloj en la torre de la iglesia, mejorar el riego, etcétera, etcétera. En esta ocasión, además, trazó un plan para mejorar la canalización de agua del riego, que ya no solo serviría para el campo, sino también para temas de higiene pública y usos domésticos vecinales, terminando así con los problemas sociales en el señorío de Cameros hasta el reinado de Carlos IV, pero esa es otra historia. Sin ánimo de querer cansarles más, simplemente les remitiré ahora, a modo casi de epílogo, algunas conclusiones o alguna idea que recoja un poco y vuelvan a reelaborar las hipótesis de partida que teníamos al inicio de la conferencia. Los siglos XVI y XVII fueron tiempos de la ley y de los pleitos, provocando una judicialización de la vida pública a nivel general, por lo menos en la historia española. La justicia institucionalizada fue un colchón frente a las discordias sociales radicalizadas, conduciendo al enfrentamiento social dentro de cauces legales y de consenso, y condicionando así el ejercicio arbitrario de la autoridad, al menos en los lugares de señorío. A pesar de ser consciente la corona de ello, también reforzó la autoridad de los tribunales superiores, como fueron las audiencias, consejos y chancillerías. La justicia real en este sentido del siglo XVI fue eficaz en su funcionamiento, de ahí el papel hegemónico que alcanzó. Los tribunales reafirmaban el carácter arbitral de la corona, salvaguardando su prestigio en circunstancias en las que tenían que adoptar acuerdos impopulares, donde el monarca siempre quedaba indemne, recayendo la responsabilidad de las decisiones tomadas en jueces y tribunales. De este modo, la vida política se va judicializando y la justicia también se fue politizando. Existía un concepto unitario de soberanía, por lo que el poder legítimo había que ejercerlo dentro del marco judicial. Es la típica expresión de que en esta época mandar es juzgar, no existiendo una diferencia clara entre lo legal y lo judicial, ni entre un procedimiento administrativo ni un pleito. Los tribunales, en su práctica de funcionamiento, recurrían a prácticas administrativas habituales, así como cuando se quería arropar legalmente una decisión política, se usaban formalismos propios del tribunal. Por ejemplo, era normal en esta época ver a un juez preguntarle, mediante informes a sus superiores jerárquicos, acerca del tipo de sentencia a dictar en el pleito. Todas estas circunstancias llevó a reforzar la construcción del absolutismo, ya que, como dijimos, la corona se situaba como un árbitro que mediaba entre los grandes de España, la aristocracia, los señores feudales y el resto del pueblo en los territorios de señorío, porque en los territorios de Sealengo ya directamente el rey era la cabeza del Estado. Así, también se desactivó cualquier movimiento de protesta, se reforzó la propia burocracia absolutista, se comenzaron a romper con las tradiciones medievales, excluyendo a la nobleza y al clero de gran parte de los cargos de la administración, ya que para ejercerlas se necesitaba una serie de conocimientos legales a los cuales solo podían acceder licenciados universitarios vinculados al patriciado urbano y a la burguesía urbana. Así que, bueno, pongo de momento punto final a la conferencia, les agradezco mucho su atención y no sé si ahora quieren hacer comentarios, que debatamos algún tema o simplemente realizar alguna pregunta. Bien, Sergio, muchas gracias por tu conferencia. Un caso concreto, muy concreto, el del señorío de Cameros, pero muy ilustrativo del funcionamiento general, de cómo efectivamente los vasallos, el pueblo, ¿no? Va consiguiendo sus reivindicaciones, sus logros, poco a poco, siempre a través del pleito, ¿no? Siempre, porque realmente recuerdo la documentación de archivos allí en Arnedo con el duque de Frías, pero también recuerdo cuando organizábamos archivos municipales justamente de la zona de Cameros, ¿no? Que los archivos estaban llenos de pleitos, efectivamente, ¿no? Entonces, si los municipales ya tenían una considerable cantidad de juicios, pues imaginemos la Chancillería de Valladolid, donde sobre todo ahí, ¿no? Supongo se resolvían toda la parte de Castilla, ¿no? Toda la parte del territorio castellano. Y entonces, claro, es una de las
cuestiones que quiero plantear. Ya lo has dicho un poco en tus conclusiones, efectivamente, cómo lo arbitrario de las decisiones señoriales y también reales, ¿no? Aunque aquí si te estás delimitando al caso señorial, cómo esa arbitrariedad va un poco relativizándose a través de los tribunales, ¿no? Y luego la importancia del alcalde mayor, ¿no? Yo no sé si podemos definir como el administrador del señor, ¿no? Si dependía directamente del señor, también era remunerado a través de los tributos, ¿no? Y alcabala, como dices, comerciales sobre todo, ¿no? De los vasallos, o dependía directamente de una remuneración señorial. Y este alcalde mayor, efectivamente, con funciones distintas, sí se ve mucho en la Nueva España, ¿no? Es un juez de apelación en distritos amplios, ¿no? En distritos jurisdiccionales amplios frente a, claro, es un puesto del antiguo régimen que se utiliza mucho la corona, sobre todo en Nueva España, donde conozco, no tanto aquí en el Nuevo Reino de Granada, pero sí en Nueva España se ve mucho, y frente, digo, a la figura del corregidor, que sí el corregidor tenía atribuciones gubernativas en los municipios, y el alcalde mayor sí se traslada, aquí la figura del alcalde mayor sí se traslada como un juez de apelación, ya digo, en jurisdicciones extensas, ¿no? Entonces, es muy importante, por lo que pones en la conferencia, esta figura del alcalde mayor, Sergio. Sí, termino de apuntar lo que estabas diciendo para que luego no me dejen nada en mis comentarios. Bueno, efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. De hecho, por ejemplo, hablando del principio, si podemos entender que el Tribunal de Justicia relativiza la administración de la justicia, sean decisiones reales o señoriales, o sea, realmente sí, yo creo que, o sea, que por un lado, el hecho de canalizar todo por vía legal, ya hemos dicho que primeramente, si por ejemplo en Entrena, podría pasar también en otro municipio distinto o cualquier otro señorío, cuando un vecino tenía un problema, bien fuera porque él quería denunciar o porque era denunciado, claro, podría acudir a esa primera justicia que en el caso del señorío ya sería el Tribunal de Nalda, el Tribunal del Señorío. Pero claro, cuando querían protestar o querían confrontar con el propio noble, solo que no podían acudir al propio Tribunal de la Nobleza, tenían que acudir al Tribunal del Rey. Entonces, poco a poco eso lo que hizo fue que el rey se reforzase más, no solo en los territorios de realengo, sino en el señorío, es decir, en todos los territorios de la monarquía hispánica de la Edad Moderna, su papel. Y eso, por ejemplo, se ve en el hecho, por ejemplo, que me parece sintomático, de que en algún momento histórico, porque haya varias conflictividad entre estamentos, entre municipios, etcétera, todo eso con el telón de fondo de la crisis o de las grandes crisis del siglo XVII, que incluso varios municipios intentasen, aunque no lo consiguieran, pagar directamente las alcabalas a la corona. Es decir, de alguna manera, aunque la documentación no lo dice así, podríamos interpretar que se empezaba a orientar la política municipal a un intento de volver a ser lugares de realengo. Porque realmente nunca fueron reales. O sea, desde que entraron el señorío hasta que se extinguen los señoríos en el siglo XIX, no dejaron de pertenecer al señor de la villa. Aunque aquí hablo de los conflictos, lo cierto es que luego cuando se nombraban a los alcaldes mayores o incluso cuando a veces, por ejemplo, es curioso, cuando morían los titulares del señorío, en cada municipio se hacía una misa, se mandaba, bueno, que realmente no protestaban por tener ese dominio, pero intentaban en la medida posible inhibirse de él a través del favor real. Luego también me ha parecido muy interesante esta comparativa histórica entre la figura del corregidor, que es decir, el representante del rey en los lugares a nivel municipal, en los lugares de realengo, y los alcaldes mayores, por ejemplo, o los jueces de apelación en diferentes territorios de la monarquía hispánica, pero sí vemos que son esos cargos
que de alguna manera representan la autoridad señorial a nivel municipal y que prácticamente, haciendo memoria, tienen casi las mismas competencias, salvo una cosa, desconozco si funciona así en América, si en la España peninsular, que por ejemplo muchos corregidores también eran capitanes a guerra, tenían esa función militar defensiva, y en el caso de señorío considero que no, por lo menos en ningún nombramiento vemos que tengan más cargo más allá que sea puramente político-administrativo y el económico y judicial. Sí, Sergio, está bien. Bueno, estaba la figura, por supuesto, de los alcaldes ordinarios aquí en América, y luego que era como una apelación en primera instancia ante los juicios de los cabildos, y luego sí estaba el alcalde mayor. En lo poco que conozco de México, digo, porque aquí no aparece tanto el Nuevo Reino, no aparece tanto el alcalde mayor, y sí el alcalde mayor allí, en Nueva España, como un tribunal de apelación, un juez de segunda instancia, ¿no? La figura del capitán de guerra aquí no está muy trabajada, pero llega a ser una figura administrativa en puestos de gobernación, se le ve aquí en Nuevo Reino de Granada, o cabildos, ¿no? No es el capitán a guerra español, ¿no? Sobre eso, por ejemplo, y aquí recupero tu brillante exposición previa a mi intervención, me interesaba también mucho por intentar establecer esos paralelismos para que la gente que esté más vinculada con la historia española peninsular, con la historia colombiana, novohispana o de la América española en esta época allí, que así como podemos equiparar en cierta medida el corregidor con el alcalde mayor o con estos jueces de apelación, también, por ejemplo, una idea que he apuntado antes, equiparar en cierta medida el régimen señorial con este régimen de los cabildos que funciona más en América. Ya que, por ejemplo, una cosa que es interesante es ver cómo, por lo menos en la península, a medida que esa función prototípica e iniciática de la nobleza, que tiene una función militar, por eso, por ejemplo, dices, bueno, ¿por qué este señorío se establece? Dices, hombre, porque un noble, un caballero, ha ayudado en una guerra al rey, sea ayuda militar, ayuda económica, pero lo ha ayudado, y entonces por eso le deja un territorio para que de uso privativo, decir, bueno, mientras me reconozcas que ibas allá y me ayudes en las guerras, tú puedes administrar la justicia, etcétera, etcétera, en este territorio. Pero ver cómo durante la Edad Moderna, cuando hemos comentado con este arbitraje que refuerza el absolutismo monárquico, poco a poco esa función militar va desapareciendo y digo, hombre, desaparece en la península porque ya no hay guerras internas, o apenas hay guerras internas, no es como la época de la conquista o de las luchas entre nobles. Imagino que a medida que se consolidó o se terminó de alguna manera la conquista americana, tampoco hubo necesaria que tuvieran tanta función militar. Y en cambio, lo que se les concede es mucha más libertad, relativa autonomía, a veces jurídica, social y económica fundamentalmente, pero siempre a cambio de un apoyo político que volviese a fortalecer la figura del monarca. Sí, bueno, efectivamente, algo similar, ¿no? Las mercedes de tierras aquí, militarización paulatina, y ya en la fase no de descubrimiento, sino de colonización. Por eso el capitán a guerra sí aparece en lugares como Cartagena, con más presencialidad, ¿no? De más lucha contra indígenas. Estoy pensando en las batallas militares contra los guayús, ¿no? Los indígenas del noreste de Nueva Reino de Granada. Y efectivamente, ya con la reducción de indios, las encomiendas eran otro tipo de mercedes que no estaban nada militarizadas, ¿no? Pero el sistema es muy similar y de hecho las denominaciones, los puestos, las funciones de los cargos pues son inicialmente las mismas, ¿no? Otro aspecto que igual antes no he comentado, pero que también me parece interesante en este diálogo que estamos teniendo, es, por ejemplo, cuando analizamos la figura de este alcalde mayor, tú has apuntado a decir, bueno, estamos hablando de una administración, un administrador del señorío, que parece un término mucho más propio quizá de la época contemporánea, pero bueno, realmente es que es un administrador. Es decir, es la persona
ya hemos dicho que el señor de Cameros o cualquier otro noble es raro que, o sea, algunas veces podían visitar el señorío, pero era raro que visitasen, o algunos señores que visitasen el señorío. Como mucho una vez a la vida, si lo visitasen, porque esta gente, aparte de residir en la corte, otras veces tenían encargos en otros estados de la propia monarquía hispánica, fuera de la propia península. Entonces, claro, necesitaban a esa persona que en su nombre, un poco, aparte de nombrar a las personas, de administrar la justicia, sobre todo que era como el símbolo, decir, que se recuerda siempre de que sois una vía de señorío. ¿Por qué? Porque aquí estoy yo, aquí está el palacio, aquí está la audiencia. Ya hemos dicho que muchas veces, durante muchas décadas, cuando no hubo conflictos, que no todos los años, no todas las décadas hubo conflictos, realmente este personaje se dedicaba a llegar, a ser nombrado, a hacer lo que tiene que hacer formalmente, a nombrar al ayuntamiento, a nombrar, perdón, a los alcaldes ordinarios, pero muchas veces los alcaldes ordinarios de cada estamento elegían a sus subalternos, le presentaban el nombramiento, este hombre recibía el nombramiento, lo firmaba porque era todo legal, y como todo el mundo estaba de acuerdo y era conforme a la ley, firmaba el nombramiento, y luego eran estos alcaldes ordinarios los que, por decir así, en la práctica realmente ejercían el ayuntamiento. Porque el otro Sí, lo que hacía era dar vistos buenos, decir, bueno, queremos hacer esto, tenemos este dinero, muy bien. Con tal de que paguen los tributos, se respete mi figura y la del señor noble, no pasa nada. Por eso decía que solo en los momentos donde los estamentos no se pongan de acuerdo, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Entrena significativo, como a partir del año 1600 y hasta 1614, quieren hacer o tienen que hacer unas nuevas ordenanzas donde aparte de redistribuir un poco los cargos municipales, la parte pechera labradora quiere impedir que los hidalgos ocupen tantos puestos. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que como no se ponían de acuerdo, ahí sí que salía la figura del alcalde mayor más reforzada para decir, bueno, si no os ponéis de acuerdo, directamente hago yo todos los nombramientos. Como explicaba, bueno, se repite un mismo ayuntamiento calcado 2 o 3 años seguidos porque el hombre dijo, bueno, si no os ponéis de acuerdo, pues repetimos los cargos. Entonces, en ese sentido, sí, era una administración del señorío, por supuesto era un cargo remunerado. También, aunque esto, bueno, me ha surgido de nuestra conversación, también el hecho de que fueran abogados forasteros, es decir, unas personas ya que tenían que tener unos estudios universitarios y que provenían de fuera de La Rioja o fuera del señorío, también nos invita a pensar que era una especie de primer trampolín para la carrera administrativa. Para personas que venían de la nueva nobleza administrativa o de la baja nobleza con estudios, pues también era como un primer cargo que normalmente duraba, ya hemos dicho, 1 año, 2 años, no se suelen repetir más. Y bueno, ya tenían un primer toma de contacto con la administración de la monarquía hispánica en esta época y luego, pues bueno, intentarían, supongo, que encontrar mejores cargos, sea en América, sea en la corte, etcétera, etcétera. sí, recuerdo los pleitos con el duque de Frías en Arnedo, ¿no? Que efectivamente esa repetición de los cargos sí, sí se daba mucho. Bueno, Sergio, ¿y qué hacía el señor con tanta gallina? Bueno, realmente es una buena pregunta porque yo creo que este tributo, que siempre es de los que más llama la atención, son tributos que más que reforzar el poder socioeconómico del señor feudal, lo que sirve es para reforzar como su figura, en el sentido que son tributos simbólicos, ya vimos como en el caso de Entrena incluso se había eliminado, pero que en esa época donde durante algunos años va perdiendo protagonismo o ve que los tribunales de la monarquía fallan a favor de los intereses concejiles del municipio, creo que en ese momento lo volvió a imponer simplemente para reforzar su figura y como una especie de una venganza. Se suele decir, ¿no?, que la venganza se sirve en plato frío, y aquí lo vemos bien como decir, bueno, habéis conseguido que la monarquía arbitre entre mis intereses y los del Concejo, pues entonces ahora voy a retomar este uso, que sí que, por ejemplo, en Alda se tenía y no había problema, pero en el caso de entrenar otras villas, yo creo que lo puso a modo de recordatorio de que seguían siendo villas de señorío, que era el titular del señorío al que debían también obediencia junto a la monarquía, y simplemente creo que era como que así se vive también en Trena, se vivía como una suerte de humillación, como una suerte de decir, de volver a imponer usos antiguos, que no había constancia desde cuándo se habían quitado. Entonces, bueno, yo creo que era eso, una manera de reforzar su autoridad dañada por los tribunales de monarquía, fastidiar a la medida posible o
intentar limar esa resistencia vecinal a ciertos cambios. Y bueno, al final realmente pues, fue una mala decisión, ya que fue uno de los batacazos judiciales más importantes que se llevaron los señores de Calmeros durante la Edad Moderna. Sí, había posibilidad de ganar. Bueno, tal vez haya más participaciones, más preguntas. Si yo me voy a lanzar a hacer una pregunta. Adelante, Carlos. No soy experto en toda la, digamos, la narrativa larga desde el siglo XV o más atrás hasta el siglo XVIII, como lo está planteando el profesor Sergio. Sin embargo, sé que esta es una zona de frontera. Han hablado del Reino de Navarra y del Reino de Castilla. Me surge a mí una pregunta. ¿Sobreviven particularidades de las instituciones y tradiciones antiguas del Reino de Navarra cuando pasa esa zona a jurisdicción castellana? ¿Qué cambia, qué se mantiene en términos de las instituciones? Muchas gracias por la pregunta. Realmente, como ya has empezado a decir, lo que es el territorio de La Rioja, lo que hoy en día es la Comunidad Autónoma de La Rioja, históricamente siempre ha sido un territorio fronterizo entre los reinos de Castilla y Navarra. Pero digamos que característicamente dentro de la historia riojana está mucho más vinculada a efectos administrativos con la corona castellana que de la Navarra. Yo no soy medievalista, pero bueno, sí que es cierto que ya a partir de la segunda mitad de la Edad Media existía, por ejemplo, el reino de Nájera-Pamplona. Nájera es una ciudad riojana. Entonces, en ese momento sí que es cierto que el rey de Navarra, porque era, mejor dicho, el rey de Pamplona, también era rey de Nájera. O parte, mejor dicho, parte del territorio de La Rioja pertenecía a la administración navarra. Pero ya creo que desde el siglo X y en adelante, realmente el territorio de La Rioja responde administrativamente a las características de la corona castellana y no hay, o por lo menos que yo sepa, no hay ningún resquicio ni nada que recuerde a esa administración del Reino de Navarra. Lo que sí señalaba, porque era importante, es ver cómo esta dinastía de los señores de Calmeros, los Ramírez de Arellano, Arellano es una villa navarra, pertenecían a la nobleza navarra, que por apoyo al rey de Castilla son recompensados con este señorío situado en este caso en La Rioja. Pero como realmente La Rioja no ha tenido entidad política como tal hasta la edad contemporánea, pues en esta época realmente la mitad del territorio pertenecía a la provincia de Burgos y la otra mitad a la provincia de Soria, ambas dentro de la Corona de Castilla. Muchas gracias. Sergio, has hablado de, creo recordar, no sé si era exactamente una protesta social en el pueblo, en la ciudad, en la población de Autol, ¿no? ¿Autol a qué señorío pertenecía? Pues no me quiero confundir, pero creo que pertenece también creo que al duque de Frías, como Arnedo. También Pero era no el estoy duque de seguro. Frías. Sí, estaba pensando, es que justo esta mañana estaba leyendo un artículo muy novedoso del profesor Diego Tellez, de la Universidad de La Rioja, sobre los señores de Igea, Cornago, esas localidades limítrofes. De todas formas, voy a intentar ver el cartel de la conferencia, porque como ahí teníamos un mapa del municipio, ahí se va a poder ver a qué señor pertenecía, Sí. pero creo que sí, si no me equivoco era el duque de Frías. Fue una Realmente lo de protesta, autor, fue una sí, protesta social la que se dio allí, ¿no? allí realmente es un motín. Como ya ha estudiado Sí. el profesor, ya ha estudiado algún historiador de hace décadas, por ejemplo, en el libro de historia de Quel histórico, coordinado por el profesor José Luis Gómez Ordóñez, hay Lorenzo Cardaso, profesor de la Universidad de Extremadura, ya hablan de un motín, porque allí realmente, claro, es extraño que en el siglo XVII sea el pase de una villa de realengo a una villa de señorío. Eso generó muchísimas tensiones, tanto entre estamentos, entre sí, como con la decisión que había tomado la monarquía. Se negaron a sujetarse a ese nuevo régimen señorial y realmente allí ya se existían motines porque creo que llegaron a asesinar al alcalde mayor nombrado o a la autoridad que vino a sujetarse al régimen señorial. O sea, ahí fue un motín muy importante, con violencia directa, y que desgraciadamente terminó también a sangre y fuego, sometiendo a los vecinos mediante una represión durísima al régimen señorial.
Sí comentaba que aunque ese caso históricamente es más conocido, bueno, lógicamente es más importante porque ahí es un motín ya y es una rebeldía pura y dura. Lo que quería Interesante, ver ¿no? sí, pero que no puede, claro, que aunque sea interesante desde el punto de vista histórico, no es representativo del régimen señorial, creo que ni en la monarquía hispánica ni en La Rioja, porque aunque hubo muchas resistencias y muchos problemas, los problemas, como comentábamos antes, se resolvían por maneras judiciales que Claro. no dejan. Bueno, cuando hablamos de violencia, dices, bueno, no solo existe la violencia directa, desde el punto de vista del señor noble, que un concejo o varios concejos se nieguen a pagarte un tributo o quieran pagarlo de otra manera, también se veía como una especie de violencia simbólica. Como comentamos, el llevar las gallinas o intentar reponer esos usos y costumbres feudales medievales, también se interpretaba como una manera de violencia indirecta. Pero este episodio de Utol de violencia directa es casi único y extraordinario por eso, porque no era lógico que el pueblo, por así decirlo, o las capas populares, asesinaran a los representantes de las autoridades políticas y que se amotinasen y no reconociesen el nombramiento que el rey había hecho ni el nombramiento del señor feudal. Bien, Sergio, pues yo creo que sí nos hemos Alfonso, hecho... Sí, perdóname, Carlos. Claudia Lorena tiene alzado la mano. Creo que Ah, tiene Claudia, algún perdona. comentario. Perdona, Claudia. Sí. Tranquilo, profe. Gracias. No. Bueno, de antemano una disculpa por si la pregunta va a estar mal planteada o si tiro algún dato incorrecto. Em, Como para extender un poco, quisiera preguntar cómo afrontaron las distintas casas señoriales riojanas esos cambios económicos y la quiebra del sistema. Pues también teniendo en cuenta a la sociedad y a la corona, cómo afrentan y cómo asumen las nuevas dinámicas, pues entiendo yo que habían unos intereses que diferían dependiendo del grupo que se mencionó. Esos derechos señoriales tradicionales que entendí eran como los pilares económicos sobre los que se asentaba el señorío medieval, pues en el nuevo sistema, ¿qué papel pasa a ejercer? Gracias. Gracias a usted por la pregunta, que me parece que está muy bien planteada. Si entendía bien, cuando hablamos de la quiebra del sistema absolutista, imagino que te referirás ya a lo que ocurre en el siglo XIX, cuando desaparecen los señoríos. No le he tocado, pues bueno, por no alargar innecesariamente la conferencia, pero sí que es interesante, porque si proseguimos viendo cómo a partir de la Revolución Liberal en España, la Revolución Española del siglo XIX, que tiene como santo y seña la Constitución de Cádiz de 1812, esa Constitución ya elimina el régimen señorial en España, y en este caso hablamos que España se entendía por estos primeros liberales como la reunión de los españoles de los dos hemisferios, es decir, abolía los señoríos peninsulares, pero también los americanos. Cuando ya se empiezan a reponer, cuando Fernando VII quita la Constitución de 1812 en 1814, ahí vemos cómo directamente ya la parte del pueblo que no es noble, el Estado general, los estados generales, ahí ya lo que hacen es intentar no resistirse tanto a la reposición del régimen feudal, pero sí a pagarle todos los retrasos, que en este caso la invasión napoleónica había impedido el tema del pago de impuestos al señor. Lógicamente, la oligarquía nobiliaria del señorío junto al señor feudal, junto al señor de Cameros, son los que más apoyaron el restablecimiento absoluto de la monarquía absoluta, y sí que se hicieron varios pleitos para terminar pagando esos tributos que unos se negaban a pagar. En el trino liberal, que justo ahora nos separan casi 200 años, vuelve a ocurrir lo mismo. Con la misma constitución se vuelven a eliminar los señoríos, pero luego otra vez el golpe de estado de Fernando VII repone la monarquía absoluta, pero entre esos cambios, aunque sí que se obligó finalmente a pagar los tributos a los señores nobles, es interesante ver cómo ya en el siglo XIX, en algunas partes del señorío, como puede ser los de Arnedo o el duque de Frías en La Rioja, sí que se retoma la tradición de que el señor noble a los cargos municipales. En el caso, por ejemplo, de Nalda, Entrena, del señorío de Cameros, ahí no. Ahí directamente ya la corona asumió el derecho de nombrar a los ayuntamientos mediante la Real Chancillería de Valladolid. Por lo cual ya ahí hay una quiebra muy importante del régimen señorial
en España. Y hablando también sobre la segunda cuestión que introducía, sobre el derecho señorial como un pilar del sistema señorial, de los señoríos en la Edad Moderna, realmente lo era. Realmente lo era porque ya hemos dicho como que el señor no solo tenía derecho, en primer lugar, a nombrar administradores propios y a elegir al ayuntamiento, es decir, al final a dominar la política municipal. También poco a poco o tenía o fue consiguiendo de la corona tener derecho a cobrar los impuestos. Es decir, unos impuestos que en el régimen de realengo directamente iban a parar desde los municipios, desde los vecinos, al Estado, es decir, al rey. En el régimen señorial no era así. En el régimen señorial, por cesiones de la corona, una parte de esos tributos iban a parar directamente al señor noble, a los nobles, a los señores feudales, a cambio, eso sí, del apoyo a la monarquía absolutista. No sé si he respondido bien a tus cuestiones o no. Sí, señor, muchas gracias. A usted. Bien, Sergio, pues muchas gracias. Muy interesante la conferencia. Yo creo que nos hemos hecho una idea con este asunto de los repartimientos, de las alcabalas, de los encabezamientos, de los tributos, en definitiva, y cómo a base de conflictos entre vasallos y señores feudales dirimidos en las chancillerías, en este caso en la Chancillería de Valladolid, pues bueno, poco a poco, ¿no?, fue adaptándose a un régimen mucho más burocrático, ¿no?, trasladando funciones a los aparatos administrativos y cambiando ya a partir, yo creo que de 1760, con las reformas municipales de Carlos III, a una administración que ya va atisbando las diferencias del régimen señorial con lo que vendría después. ¿No, Sergio? Sí, efectivamente. No obstante, quería corregirme a mí mismo, porque estaba mirando ahora la chuleta. El motín antiseñorial de La Rioja del siglo XVII se produce en Aldea Nueva de Ebro, no en Autol, y en este caso sí que pertenecía a Aldea Nueva al régimen señorial que hemos indicado. Y por supuesto, recogiendo un poco la idea que has tenido, yo creo que lo que aporta a la historia general, al conocimiento de la Edad Moderna, cuando la observamos a través de los señoríos o del régimen señorial y los conflictos sociales, es ver un poco cómo en ese progresivo reforzamiento del absolutismo monárquico, pues cuando lo vemos a través de los señoríos, lo vemos evidentemente porque dices, bueno, cuando cualquier reforma que afecte a todo el Estado, la corona lógicamente tiene que contar con el apoyo de la élite del antiguo régimen absolutista, que son, por un lado, la nobleza laica, la nobleza civil, el clero y la aristocracia. Entonces, por eso he utilizado el largo tiempo histórico, ya que si igual estudiamos un reinado, un siglo, pues a veces cuesta más darte cuenta de estos cambios, porque son lentos en términos históricos, no suceden en años, sino a veces son incluso en siglos. Pero si vemos, por ejemplo, cómo partíamos de ese apoyo militar, político al poder de la corona, y a medida que la corona ya asume todo, tenemos que entender que a partir del reinado en adelante y comienza esa construcción del absolutismo monárquico, poco a poco el poder militar te cae, le van dando más poder, digamos, sí, social, por supuesto, más poder económico, no se lo discuten, pero a cambio poco a poco le van quitando poder político, no directamente por el tema de nombramientos, pero sí a través de todos estos cambios que suceden, bien sean cambios que se dirimen en último de la monarquía, o bien sean cambios que la propia monarquía establece en todos sus dominios. Ahí vemos, por ejemplo, que los nobles en ningún caso van a poder subsumirse o negarse a lo que manda el rey. Entonces, por eso es la idea de decir, bueno, que este régimen señorial al final pues es una suerte de una herencia medieval, como lo es, que poco a poco se tiene que adaptar, por supuesto, a la edad moderna, al nuevo tiempo histórico, y por eso mismo, cuando ya en el siglo XIX en adelante, cuando esté la lucha entre el nuevo régimen y el antiguo régimen, como he comentado directamente, pues los liberales van a votar, van a trabajar por eliminarlo, porque ya es una rémora a la cual no le encuentra sentido. Incluso dentro de los propios absolutistas hay quienes sí que quieren mantenerlo como tal, pero muchos otros ya pues, lo que hacen es de, bueno, mantener simplemente lo que es el punto de vista económico y social,
pero políticamente no, porque es en la propia monarquía de Fernando VII la que asume el derecho a mandar ayuntamientos y a administrar ya el territorio. Bien, Sergio. Muchas gracias. Entonces, gracias a ustedes por su presencia y te agradecemos. Y bueno, un fuerte abrazo desde aquí y hasta la próxima, Sergio. Pues de acuerdo, pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a ti, querido Alfonso. Y nada, simplemente desearles que pasen un buen día y que ojalá nos encontremos, sea online o presencialmente, en otra actividad académica de este tipo. Bueno, un abrazo y recuerdos allí a La Rioja. De acuerdo, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Luego, gracias.